Estaba leyendo uno de los informes que presentan UNICEF y Flaxo, que tal vez guarda relación con comportamientos de la sociedad argentina. En las escuelas privadas en la República Argentina hay más hechos de violencia que en las públicas. Y en líneas generales, según los informes planteados, hay una mejor relación, un mejor trato entre los alumnos, los padres, los docentes, en las escuelas públicas que en las privadas, lo cual habla a las claras de, por un lado, el esfuerzo de los trabajadores de la educación a nivel público, del sentimiento de solidaridad que anida en el sistema público de educación argentino, a pesar de las trabas que ha sufrido durante mucho tiempo, de la mejoría que este último ciclo generó en el orden salarial, pero también de la necesidad de evitar que los pibes vivan en guetos. Esto es una especie de traslación de lo que ocurre en los barrios privados. En líneas generales, cuando el chico es educado sobre un solo perfil y no conoce a los otros pasan a ser demasiado ajenos. Por lo tanto, los niveles de agresión, los niveles de frustración y de ultracompetencia dentro del mismo segmento se potencian al infinito. Valga la observación, asentado sobre un informe de UNICEF, acerca de la necesidad de seguir luchando y fortaleciendo la educación pública, un dato relevante para construir un futuro distinto. Vamos a la mesa de periodistas, le damos la bienvenida y nos zambullimos en temas muy fuertes, ¿Qué dijo Cristina? ¿Cuál es la situación de Moyano en este momento? ¿Qué se perfila para las elecciones? Con dos amigos que ustedes ya conocen. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo andás? Bien, bien. Sacudido por este fin de semana y estas elecciones en ciernes y la amenaza de Cristina de que por ahí no se presenta. Hugo Pressman, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Se presenta Cristina? Bueno, yo repito lo que dije hace 15 días. Me parece que... Yo esperaba una respuesta nueva. Ya que insisto con la pregunta. No, me da la impresión de que hay una decisión que está por encima de lo que decida individualmente Cristina Fernández. No obstante eso, hay un porcentaje siempre de libre albedrío personal por encima de una decisión que de alguna forma le corresponde, pero que responde a una necesidad colectiva que no se puede evitar dentro del análisis. Por supuesto que si Cristina no se presentaría, todo lo que se ha dicho hasta ahora habría que rearmarlo totalmente diferente. Más o menos, ¿no? Yo pensaba, yo sacaba cuentas. Supongo que hay alguien que está pensando en esto, como hipótesis. No es una propuesta, que quede claro, porque después me van a llamar para decirme cosas. Si yo tengo a un candidato como Scioli, que logra más del 40% en una hipotética elección nacional, y tengo a Cristina con buena imagen, que puede llegar a volver en el 2015 con mucha energía y con el recuerdo de la mejor gestión, ¿no se puede barajar esa opción como una perspectiva política asentada en lo electoral? Yo en realidad coincido en general con Hugo, pero agrego dos cosas. Esto que vos decís, seguramente alguien lo está pensando, son ideas que en la alquimia electoral todo vale, pero hoy acaba de suceder, hará una hora, digamos, creo yo, un hecho definitorio para que Cristina se presente, y es que el periodista Alfredo Leuco, por radio, insistió en que la presidenta tenía problemas de salud que se estaban ocultando al público y que por eso estaba pensando en no presentarse. Así que yo sospecho que cuando se entere la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ella va a decir, no, entonces yo me presento. Porque realmente lo que Alfredo Leuco expresa es... Debo decir que creo que Cristina la va a condicionar el voto popular. No, lo que quiero decir es esto. La posición de Alfredo Leuco... Obviamente Alfredo Leuco no importa como Alfredo Leuco, sino como vocero de una posición. A eso me refiero.
Obviamente, cualquier recambio en este momento, y creo que esto es lo que subyace a la intención popular de apoyar a Cristina en principio, va a traer turbulencias en un país que está justo en el medio del río, y cambiar de caballo en medio del río es muy peligroso. Esto es una cosa normal. ¿No hay un proceso en marcha ya? Que está más allá yo no de creo que esté los cambios consolidado. dirigenciales. No, yo no creo que esté consolidado, personalmente creo que no está consolidado, creo que todavía hay que hacer mucho para que se consolide de verdad, de modo que sea irreversible. Pero yo no veo una oposición que pueda aprovechar dificultades oficiales. No, la oposición no es el problema de la oposición, me parece que es la conformación de fuerzas que está detrás de lo que se podría llamar kirchnerismo. Ajá. Me parece que, creo que hay una diferencia, yo creo que, y estoy haciendo una historia contrafáctica, pero para hacer esta historia contrafáctica tomo en cuenta lo que sucedía en vida de Néstor Kirchner. Había tensiones, pero los conflictos se resolvían detrás del escenario. Claro. A la muerte de Néstor Kirchner se ha empezado a observar a subir al escenario los conflictos entre las distintas fuerzas que son legítimas por otro lado, pero que en algún caso, y esto es a lo que apuntaba me parece el discurso de la presidenta, tiende en algunos casos a descontrolarse. Nos zambullimos entonces en ese discurso. ¿Qué interpretación le asignas, Hugo? Y bueno, yo creo que el discurso tuvo diferentes destinatarios. El discurso fue muy bien calibrado, como bien se ha dicho en otros lados y por otros, suscripto por otra gente. Cristina no improvisa los discursos, sino que simplemente no los lee, pero sabe lo que va a decir. Sabe lo que va a decir, no es que se pone frente al micrófono y dice, bueno, se me ocurre decir tal cosa. Ese discurso está realizado con una precisión milimétrica, hace una referencia clara a que este no es un gobierno neutral, que es un gobierno que está a favor de los trabajadores, luego habla de las rentabilidades empresarias y luego establece determinados límites a cierto descontrol que podría señalarse con relación a sectores que están fuera de su ámbito de apoyo, pero también con relación a Hugo Moyano, que está dentro, y a la CGT principal, que está dentro de su ámbito de referencia. Si no, no se entendería aquellos que quieren mi reelección, no es la CGT de Barrio Nuevo, no es la CTA en su... Me elogian en público y me critican en privado. Me parece que ahí hay una referencia concreta. Que los dirigentes de la CGT, en el caso de Piumato, me parece que tuvo declaraciones desafortunadas. En el caso de Smith, me parece que relativizó, pero al mismo tiempo se hizo cargo. Dijo, bueno, cuando ataca a los sindicatos, la CGT representa a los sindicatos. Por lo tanto, este es un mensaje que va hacia propios y extraños, dijo Smith. Y me parece que es lo que más se aproxima a un análisis coherente de lo que está sucediendo. Sí, yo creo que es así, que es terrible tener que coincidir tanto con la gente con la que uno está en la mesa porque no hay debate, pero sí, me parece que algo de eso hay. Me parece además que una de las cosas que han sucedido en la Argentina en los últimos años ha sido el crecimiento de una nueva clase trabajadora. No digo nueva porque sea marca de fábrica, sino simplemente porque casi había desaparecido. Y la nueva industrialización de la Argentina está produciendo fenómenos de transferencia de poder objetivo en el campo de lo social, más allá de los nombres y apellidos de la dirigencia. ¿Y está cabalmente representada en Moyano esa clase de trabajo? No está ni cabal ni descabalmente. Yo creo que hay todo un proceso que se ha abierto de recomposición del mundo sindical, con algunos aspectos positivos y otros negativos. Hugo Moyano representa una fracción importante, la fracción que jamás dejó de pelear en contra del modelo neoliberal y sin embargo se mantuvo dentro de los lineamientos del sindicalismo tradicional argentino, lo cual no es poco milagro y poca hazaña realmente. En ese sentido, él ahora es la base de sustentación más potente que tiene la presidenta, porque no es únicamente cualquier sustentación. Me parece que en este caso la base de sustentación de la presidenta es la población, ¿no? Sí, es el pueblo. Sí, y no necesariamente, cuando uno elige delegados en su lugar de trabajo, no comparte la ideología política del delegado, sabe que lo va a defender. Esto lleva a que haya una miríada, un arco iris sindical. Sí. Y también pasa en el sindicato. Creo que es inocultable que Moyano ha sacado buenos ingresos y convenios para los trabajadores del transporte. Pero legitimarte como dirigente sindical no te legitima como dirigente político. Estamos totalmente de acuerdo. Cuando él dice yo quiero ser como Lula, yo puedo ser como Lula. Y cuando él plantea la vicepresidencia,
Digo, ni siquiera se convocó un comité central confederal para debatirlo. Sí, sí. No digo que el movimiento obrero no pueda proponerlo. Ahora, cuando vos hablabas con los otros sindicatos, pero sindicatos industriales importantes, te decían, no sabíamos nada. Y apareció, después de una reunión en el sindicato de camioneros, no en la CGT, alguien dice que va a alargar la vicepresidencia. Es muy fuerte. Algo le tenía que decir Cristina como para frenar eso y como para decir, bueno, hagamos algo más representativo de los trabajadores. Yo estoy de acuerdo, yo veo otra cosa. Yo por eso decía más allá de los nombres, por eso dije explícitamente más allá de los nombres. Que por supuesto implican improntas personales y en efecto, por el estilo de Hugo Moyano a veces deja fuera gente que después quedaría y gente que no debería quedar afuera. Esto es un problema de la persona, pero yo voy a otra cosa más, por ahí más en profundidad. Creo que acá lo que estamos viendo es un reacomodamiento de las fuerzas generales que sustentan a Cristina y al gobierno kirchnerista, y que más allá de cuanto se pueda decir, como institución sólida, además del Estado, que sustente a la presidenta y como arreglo institucional, está la CGT, no hay otro. Es decir, hay una enorme cantidad de apoyo popular, que es lo que además se marca en las encuestas, pero al mismo tiempo es claro que el apoyo, la piedra de granito sobre la que se cimenta todo esto, en gran medida está dado por los laburantes del país, por los laburantes, en tanto laburantes, más allá de que sus dirigentes, por ahí ellos los tengan, como bien decís vos, como dirigentes de los trabajadores, pero no como candidatos presidenciales. Que yo marcaba, y que estoy de acuerdo, el rol de la CGT, de la CTA, ha sido ostensiblemente un salto adelante de la clase trabajadora, distinto al rol en el año 75 de los sindicatos. Sí, pero además me parece que ahí hay un, yo estoy de acuerdo con un eso. error histórico de Moyano de ese aspecto, que cuando se compara con Lula fue un dirigente sindical que creó un partido político y a partir de ahí llegó a la presidencia. Claro. No es lo mismo. El sindicato, con toda la importancia que tienen los sindicatos, no vamos a hacer desde acá. Es un rol gremial. Es un rol gremial, es un rol de negociación en defensa de las condiciones laborales, de los salarios, entre el capital y el trabajo. Pero la forma de hacer una carrera política, no meramente gremial. Lanzar un partido político, un movimiento político. Claro. Yo igual me preguntaría, además un programa de eso, a los argentinos. Si en un proceso de crecimiento industrial que un gremio de servicios tenga la CGT, ese es por lo otro menos tema, es un claro, tema para debatir que me interesaría. Habría otros temas para debatir, por ejemplo, felicitarlo por el clásico a Hugo Presma. Te mandó una carta de Artemio López, que la tengo por acá para felicitarte. Ganó Argentino Junior, te felicito. Y le felicitamos al Indio Ortiz de Gimnasia Esgrima de La Plata. ¿Algún comentario sobre Carrizo en el acto? Carrizo es un gran arquero por encima del error que cometió. Y Almeida demostró el corazón. Todos los grandes arqueros han tenido goles que han quedado. El gran Amadeo tuvo goles, esos que se conocía antes, que ahora es de modé, goles de biógrafos. No seré yo el que critique a los arqueros, sin duda. Muy doloroso, ¿no? Y más que doloroso es lo complicado que tiene River el fixture y realmente la posibilidad de que juegue la promoción no es hoy algo descabellado, ni mucho menos. No, francamente no. A mí me sorprende que estemos en esa situación, sinceramente. Digo, yo por supuesto con un Argentino Junior estamos peleando el campeonato, pero al margen de eso, está haciendo lo posible. A veces y Lanús, un grande en ascenso. No, pero Vélez es eso. A mí, mi candidato a esta altura del partido ya es Vélez, claramente. No estoy diciendo nada original en esto. Es una locomotora, es impresionante. Ahora, no hay una revolución. ¿Cómo le dicen a River? A River le dicen celulitis. Porque se va con Gimnasia. Me parece que no te vamos a dar el gusto. Vamos a una pausa aquí en la señal Mesa de Periodistas y nos zambullimos en la selección. Un distrito habitualmente difícil para el peronismo ha sido la ciudad de Buenos Aires. Aquí se abren una serie de interrogantes alrededor de la candidatura que el Frente para la Victoria va a intentar llevar hacia adelante para lograr hacerse de un
bueno, de una zona con una recaudación muy alta, con una trascendencia geoestratégica importante y con una dimensión política realmente trascendente a nivel nacional como es esta capital. Ahora, yo pensaba al ver las encuestas, mientras unos de los encuestadores señalan que Macri encabeza con un 10% por sobre el Frente para la Victoria, 12% en algunos casos, hay otros que, por ejemplo, Hugo Jaime señala que el segundo lugar es para Pino Solanas. Me interesaba conocer tu opinión, Hugo, sobre esto. ¿Vamos a tener una segunda vuelta del Frente para la Victoria con Macri o del Proyecto Sur con Macri? Bueno, al día de hoy indudablemente es con el Frente para la Victoria. Lo que sucede es que el electorado de Capital no es fácil de tratar de avisorar cuando todavía todas las candidaturas no están lanzadas. Hay que ver ¿Cambia de uno a otro en el Frente para la Victoria? Sí, creo que hay cambios según las encuestas. A mí no tengo preferencia por un candidato o por otro. No, pero podés analizar qué es lo que va a pasar con la sociedad. Sí, me parece que lo más interesante es ver en cuánto se conozca la persona que acompaña a Pino Solana, porque ahí está jugando, me parece, un papel importante en relación al candidato que tenga el Frente para la Victoria. Pino Solanas hay que ver si el desprestigio o la menor consideración que ha tenido a nivel nacional desde el conflicto con las patronales del campo hasta acá, eso repercute o no, o si el voto antikirchnerista es más fuerte y efectivamente puede llegar a ser una buena elección Pino Solana y quien lo acompañe. En el caso, si hubiera sido Graciela Bocaña, me parece que era una fórmula que podía llegar a interesar a sectores desde la izquierda antikirchnerista ante la derecha desilusionada con Macri, que lo costearía no con el Frente de la Victoria, sino con Pino Solanas. No va a ser fácil articular un discurso para Solanas, porque el fuerte de la campaña nacional es el tema de los recursos naturales. En Capital es que va a ser un discurso ético. Va a ser difícil. Aquí va a ser un discurso ético. Sí, el discurso de Carrió va a estar reemplazado. Cuando decís ético, no lo estás elogiando en este caso. Aclarémosle a los oyentes. Porque... Sí, en efecto, no. Que un discurso en el fondo... Digo, para ganar el tipo de electorado que está planteando Hugo, que creo que es la franja a la cual puede aspirar, él necesita hacer un discurso vaciado de contenido concreto y lleno de imprecaciones bíblicas contra la deshonestidad. Eso es lo que esa franja necesita. Por izquierda y por derecha se unifican ahí. En la competencia, ¿el Frente para la Victoria modifica su llegada a la población según vaya uno u otro candidato? Mi opinión es que sí, las encuestas son muy variables en ese tema. Pero palpando a la gente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que digamos, el desembarco de Pino Solanas y el desembarco de Macri en Capital Federal le cambia los tantos al Frente para la Victoria, claramente. Y bueno, será cuestión de medir muy finamente, pero además tiene que ver, por otra parte, esto con cuál va a ser el modo en que va a intentar enamorar el Frente de la Victoria al electorado capitalino. Creo que también tiene que ver con eso. Hay que ver cuál va a ser el modo. ¿A qué le llamas el modo? Quiero decir, si va a apuntar a sus prejuicios o a sus mejores esperanzas, para decirlo claramente. Bueno, pero vudú implica una cosa, filmus implica otra, tomada implica otra. Más allá que todos comparten un piso. Acá hay un apoyo a Cristina que es inocultable, no hay ninguna duda con respecto a cada uno de estos candidatos. Ahora, ¿hay alguno que tenga un mejor perfil hacia los sectores aún no convencidos de la ciudad de Buenos Aires? Me da la impresión de que en el caso de vudú puede ampliar a aquellos que no votaron por el Frente por la Victoria hace 2 años atrás. Claro. Y además, desde el punto de vista de la construcción de un candidato, si vos me decís, dejemos de lado los antecedentes, las historias, todo. Si lo escuchás exponer a vudú y lo escuchás exponer a filmus, desde un punto de vista abstracto, es más candidato vudú. Parece más sanguíneo. Tiene más volumen. Me parece que... Tiene más presencia escénica. Más presencia escénica, esa sería la palabra exacta. Digamos que la cancha de San Lorenzo no le ha dado tanta vitalidad a Filmo como... No mueve el amperímetro. Filmo daría la impresión que es simpático, te digo. Es más un candidato para la academia que para
la actividad Sí, concreta. pero la pregunta es qué van a votar los radicales que están desencantados, y es una masa de votantes fuerte en Capital. Sí, claro. Y me parece que ahí Filmus pesa más que Vudú. Vudú es otro perfil. ¿Cómo capturás el voto radical? Vos sabés que yo no estoy tan seguro. Yo creo justamente que el voto radical progresista, me parece a mí, se va a tender a... Por supuesto, estoy elucubrando en el aire, me parece que se va a ver más capturado por la fascinación de un Pino Solanas que por el aspecto más académico, como decía bien Hugo, de Filmus. Creo que la apelación ética justamente va a capturar más votos de ese tipo. Pero entonces tenés el segundo puesto ahí, perdido, porque el radicalismo ha ganado las elecciones en Capital. Sí. El hecho de que esté tan caído no quiere decir que esa gente no siga votando. Elige otros candidatos. Pero ese voto radical no es todo el voto. Pero ese voto radical no es todo el voto radical. Si yo estoy hablando del voto, digamos... Por eso, ¿quién puede capturar mejor el voto radical para atraerlo al sector kirchnerista? ¿Pero quién va a ser finalmente el candidato? Porque Silvana Giudice no existe. Este acercamiento de Alfonsín con de Narváez me Eso parece... ha sido autodestructivo, realmente. Ha sido autodestructivo. A mí me sorprende por la ingenuidad política que hay detrás de la publicidad dada al hecho. Y de falta de conocimiento de sus propias bases. Da la sensación que no conoce a los mismos tipos que votaron a su padre. Exactamente. Es un tema, o sea, si yo fuera un dirigente radical estaría preocupado. Y el que sí conoce esa franja es Wiener. Creo que el acercamiento de Wiener a Solanas es inteligente desde la perspectiva del socialismo. Bueno, ese era uno de los argumentos que yo iba a dar para plantear que el radicalismo progresista de izquierda iba a ser... ¿Perdón? Se disolvió como fuerza propia. Sí, claro. Pero yo puntualicemos lo siguiente. La palabra socialista en manos o en boca de Wiener y compañía es una apropiación indebida del lenguaje. En realidad, me parece que Wiener es un radical de centro, un radical apretando los términos, un radical de izquierda, de manera que perfectamente sería lógico una alianza con los radicales, ¿no? No, porque él tiene que ocupar ese lugar, y para eso tiene que ser mejor. Claro, pero hay un problema. Que Wiener necesita de los radicales en Santa Fe, y la ruptura de la relación de Wiener con los radicales cuestiona su situación en Santa Fe. En Santa Fe mismo, claro. Donde es su centro, es decir, alguien que pierde en el lugar donde gobernó, pierde toda proyección a nivel nacional. Eso es posible, puede perder. Y habrá que verlo. Vamos ahora. A tener la primera indicación en las próximas internas, que son internas abiertas en Santa Fe, y vamos a tener la primera indicación. Wiener está preocupado. Wiener está claramente preocupado. Él cree que va a lograr imponer su candidato sobre el candidato de Giustiniani, pero los números totales son los que lo preocupan. O sea, ¿cómo va a quedar ahí la cosa? Ahora que mencionas números, ¿y cómo observan el panorama desde aquí hasta octubre en los números, en la economía? Porque venimos hablando de candidatos, pero si a la gente no le va bien... yo creo que el tema económico está estabilizado, pero sí creo, más allá de que la inflación es un problema, más allá también que el gobierno lo minimice, más allá de que desde los medios hegemónicos se agita, es un hecho concreto. Cualquiera que hace las compras semanalmente... Escuchar a Melconian hablar de la inflación es realmente para ponerse un casco de guerra, digamos. Exactamente, pero son dos cosas distintas. Una cosa es el uso instrumental que intentan hacer los sectores hegemónicos, que es una de las formas de tratar de perforar la línea de flotación del gobierno, y otra cosa es la realidad y la idea de que medidas que no son las que pide Melconian, pero por ejemplo la necesidad de descentralizar y llevar al mercado central a los barrios, pero extenderlo a todo el país, claro. Pero no con medidas que son para la tribuna. Cuando vos haces carne para todo y es el 0,10% de la producción, es una cargada. La verdad que no tiene ninguna significación. Es una cargada, pero es una medida muy lejos de la mitad de camino. No, es liliputiense. Vos no podés anunciar una medida para solucionar este problema que son 10.000 kilos contra 6 millones diarios. Aunque para nosotros resulte obvio, a mí me gustaría marcar que en esta discusión es bueno señalar que no es el salario, no son las paritarias las que generan inflación, porque esa es la campaña. Por supuesto. Las paritarias son un avance para el proceso de industrialización en la Argentina. Que eso quede en claro. Y el salario ocupa una franja muy menor de la composición del producto. Pero sería también importante puntualizar para después de las elecciones que hay que tomar una serie de medidas, porque hay, sí, una cierta fatiga en el modelo,
Y incluso algún día sería interesante discutir el tema modelo, cuánto hay de modelo. Al respecto es interesante, Es un proyecto en realidad nacional popular, ¿no? Creo que es una propuesta, que se va perfilando sobre la marcha. Un modelo viene prefabricado. Claro, se construye, digamos, bueno, pero en realidad toda la política se construye sobre la marcha, sí, con algunas ideas previas. Pero... Sí, pero una de las cosas que, por ejemplo, faltan es recuperar la capacidad de planificación y de prospectiva que ha tenido el Estado Nacional hasta que fue desguazado en la década de los 90, digamos. Estoy pensando en la experiencia adquirida. Hoy justamente, mira, casualmente da la coincidencia, porque yo lo venía pensando por otro lado a partir de unas declaraciones de Feletti que armaron bastante escándalo por otra parte y no dice más que cosas elementales el hombre, lo cual demuestra, y cierro el paréntesis, hasta qué punto nos habían llevado los neoliberales de barbarie ideológica. Pero digo, el Estado desde la década del 40 y aún desde la década del 30 en adelante, tiene una tradición propia, tuvo una tradición propia de prospectiva, de análisis y planificación general. Eso se perdió en la década de los 90, se perdió, digo, y aún... Todavía no se ha recuperado. Y eso falta recuperarlo. Para eso no es necesario tener YPF, tener algunos elementos resortes y centrales. disponer de algunos de los precios centrales de la economía, por supuesto que sí. Ahora estamos manejándonos indirectamente con esos precios, pero una economía como la Argentina requiere una intervención casi directa sobre los precios centrales, sobre los precios fundamentales. Una negociación permanente con los formadores de precios. Ya estamos casi terminando, ¿verdad? Sí. Pero no me gustaría terminar el programa sin mencionar los muchos puntos de contacto, volviendo al tema anterior, los muchos puntos de contacto que hay entre el discurso de Cristina del 12 de mayo en José C. Paz y el de Perón el 12 de junio de 1974. Hay por lo menos 5 o 6 coincidencias muy notorias. Sí, es verdad. A ver si tuvieras que señalar una importante. Bueno, Perón mismo dice, bueno, si alguien puede hacerlo mejor que yo me voy. Claro. Y no me muero por... Y ella dijo... No me muero por ser presidenta. Dijo algo parecido. Sí, es verdad. Hugo Presma, muchísimas gracias. Gracias por a vos. Estar en La Señal. Néstor Gorojowski, nos seguimos encontrando. Como siempre es un gusto. Nos reencontramos la semana que viene aquí en este mismo espacio, La Señal, Mesa de Periodistas. Gracias por acompañarnos.